Con Fernando Kosovsky, representante legal de comunidades originarias. Buenas tardes, Fernando. Jerónimo Larsen te saluda, me acompaña Fernanda. Bienvenido a Rompecabezas. Hola Jerónimo, ¿cómo estás? Victoria, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por tu comunicación. Nosotros estamos anoticiados que en unos días es el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural y nos parecía necesario llevarnos al barro, llevarnos a la cancha y plantearnos no solamente en términos teóricos el respeto, la convivencia, sino en términos prácticos. Y uno de los temas, por supuesto, que surgen es el tema de las comunidades originarias. Sabemos que estás trabajando y que estás laburando mucho en ese sentido hace un tiempo. ¿Cuáles son las discusiones actuales de las comunidades originarias? Bueno, fundamentalmente el tema del territorio y todos los recursos que existen en el territorio es uno de los temas fundamentales que se relaciona también con el tema de la autonomía de los pueblos. Esos son los tres ejes centrales. Bien. Tierra, recursos, que son obviamente... No, territorio, pero no es lo mismo que tierra. Ah, ¿qué diferencia hay? La tierra sería el espacio material, es un concepto económico. En cambio el territorio es un concepto que excede lo material y es un concepto político. El Claro. sujeto del territorio es el pueblo, indígena en este caso. En cambio el sujeto titular del derecho a la tierra pues es una familia, una persona, una comunidad indígena que es parte de ese pueblo y que ejerce esa posesión comunitaria que se traduce en la forma de ocupar tradicionalmente el espacio, esa parte del territorio. Claro. El sujeto de ese territorio es un pueblo, que es un colectivo que es mayor a las comunidades indígenas, que vendría a relacionarse con el concepto de nación. Por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos se habla de las First Nations, las primeras naciones, que son naciones equiparables a estados provinciales o incluso también a estados nacionales, y se relacionan con los estados a través de tratados. Entonces, esas categorías del derecho político, que son los pueblos, están receptados en la Constitución argentina, en el artículo 75, 16, 17, y tienen luego traducción práctica en legislación federal, en legislación del alcance nacional y legislación de las provincias. También en materia de tratados internacionales de pueblos indígenas y de los derechos humanos hay referencias a los pueblos indígenas y a sujetos dentro de esos pueblos, que serían las comunidades, que es una categoría genérica para las agrupaciones de las distintas etnias. Claro. Y luego tenemos dentro también de la Constitución y de los tratados una referencia específica en la materia de recursos naturales que como te decía era otro de los ejes centrales de la discusión. Claro, el tema también, ahí entra en juego la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Claro, la libre determinación de los pueblos, como es, la autodeterminación es el derecho a decidir sus propios destinos, y la autonomía es digamos que es un principio de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, emana de los grandes pactos universales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los dos del año 1966, donde las Naciones Unidas establecieron el principio de descolonización. Y entonces establece que los pueblos son libres para determinar su futuro en materia económica, política, cultural, y este proceso que se inició en la década de los 60 del siglo XX se expande a los pueblos indígenas en fines del siglo XX y principios del siglo XXI con un tratado muy importante que es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Argentina lo firmó en el año, cuando se sancionó en el 89, pero entró en vigencia en el año 2001.
cuando se lograron la cantidad de ratificaciones que se necesitaba por ley 24.071, y después, en el año 2007, la Asamblea de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que viene a ser de una manera el texto interpretativo auténtico del Convenio 169, y sus 4 primeros artículos se refieren específicamente al principio de autonomía y libre determinación de los pueblos, donde se fomenta el control sobre los territorios. El control de los pueblos sobre los territorios implica que puedan tener lo que es la gobernanza del territorio, establecer autoridades políticas, establecer autoridades económicas, establecer autoridades judiciales. Claro, ni más ni menos. Y, sí. ¿Qué rol tiene en este sentido la ley de tierras prorrogada el año pasado después de muchas disputas, ¿no? Que también costó? La ley es una ley de emergencia, en verdad, no es una ley de tierras, que declara una emergencia en el año 2006, y la declaración es en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país. Bien. Y en ese punto se sintetiza una negociación que existió entre los partidos de izquierda y los más conservadores, porque bueno, mezcla algunas categorías, y es una redacción bastante pobre que hizo la diputada Fellner de Jujuy, con la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, donde se suspende en el artículo 2, durante la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales y administrativos cuyo objeto sea el desalojo, la desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1. Claro. Y establece que la posesión tiene que ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada. Entonces, ahí nos pone, digamos, a quienes trabajamos con los pueblos indígenas en la obligación, de alguna manera, de tener que encuadrar en estas categorías que son infraconvencionales, o sea, por debajo de los tratados internacionales, y estas categorías devienen, digamos, anticonvencionales, porque, por ejemplo, es una redundancia que la posesión comunitaria sea actual. La posesión comunitaria existe sobre la tierra, existe por el hecho de que hay un vínculo con un espacio territorial, y ese vínculo puede o no ser efectivo, pero si ese vínculo existe, es actual, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso es lo que hace que la acción sea imprescriptible. O sea, cualquier sujeto indígena que mantenga ese vínculo con su territorio puede hacer un reclamo, digamos, por esa porción de territorio, en ese caso sería una tierra determinada, porque su ocupación tradicional se mantiene ese vínculo, claro, aun cuando se ha sido despojado de ese espacio territorial. Y acá tenemos uno de los grandes conflictos. Hay muchas personas, familias, comunidades indígenas que fueron despojadas de sus territorios, incluso por medio de genocidio del pueblo indígena, en este caso el pueblo mapuche, que trabajamos nosotros acá en Patagonia, pero también nosotros hicimos un curso en marzo con Abuelas de Plaza de Mayo y con la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, donde trabajamos la masacre de Napalpí y del pueblo Pilará, ambas en el siglo XX, donde fueron masacrados 750 indígenas, uno por un gobierno radical, otro por un gobierno peronista. Ahí y haber conflicto también, ¿no? sigue impune. Entonces, esos desplazamientos forzosos a través de masacres, a través de genocidio, no implica que se haya perdido el vínculo tradicional con el territorio. Lo que se perdió es por ahí la efectividad en la posesión, y esa claro, posesión puede ser recuperada. claro, Entonces, esta es una de las complejidades con las que trabajamos. ni más ni menos. Otro problema es que hay en el artículo 3 de la ley, que vos me preguntabas, la ley 26.160, que acaba de ser prorrogada en noviembre del 2017, establece que durante los primeros 3 años, a contar de la vigencia de la ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, como autoridad de aplicación a nivel nacional, debe relevar un relevamiento técnico, jurídico, catastral de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Y
Este relevamiento no se cumplió en esos 3 años, tampoco se cumplió en las 2 prórrogas que tuvo la ley, y en la actualidad, ya con más de 10 años de emergencia, no llega a la mitad de las comunidades indígenas relevadas, y normalmente las que se han relevado son comunidades que no tienen una situación, la mayoría, ¿no? Hay unas que sí, pero la mayoría no tienen una situación conflictiva. Entonces, los conflictos territoriales están irresueltos por demora del Estado. Claro. De cumplir con las propias leyes federales de regularización de la ocupación tradicional indígena, incumpliendo obligaciones internacionales y leyes nacionales y obviamente la Constitución. Es decir, que por lo que me decís vos, no solamente por el corrimiento de estos pueblos, sino también por su masacre, y ni más ni menos que la invisibilización, porque el no censo o el no relevamiento implica eso, no conocer lo que ellos viven, cómo ellos trabajan, cómo ellos viven todos los días, es una forma también de no respetar, ¿no?, la diversidad cultural. Y ni más ni menos por parte del Estado. Sí, el relevamiento tiene 3 componentes. Digamos, uno técnico, que aborda lo que sería la parte geográfica y la georreferenciación, jurídico, que establece, digamos, si hay algún permiso de ocupación o algún título de propiedad a favor de terceros o a favor de miembros de la comunidad respecto a esas tierras, y después una parte catastral, que superpone, digamos, todo esto con lo que figura en los registros de la propiedad, y en la parte técnica también se incluye una cuestión social, es decir, que la gente tiene acceso a derechos humanos básicos como vivienda adecuada, salud, educación, transporte, infraestructura básica. Así que todo esto está incumplido, te diría, en la mitad de los casos. Claro, lamentable. Sí, yo te quería hacer una consulta. Fernanda te saluda, y acerca de esto que sucedió, ¿no?, todo este año que pasó en el sur también, ¿no? Supongo que les ha dado letra como para reflexionar, porque quizás se tienen más conocimientos, más herramientas. Vos enumeraste un montón de tratados y de cuestiones, pero aún así suceden cosas que nos ponen en alarma, ¿no? Como es el accionar de las fuerzas de seguridad, del gobierno, de la gente lugareña en el sur. No sé si han enfocado sobre estos temas que fueron noticia el año pasado, más que nada. Bueno, desde la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, que yo soy representante de la región patagónica, hicimos una intervención el 17 de agosto del año pasado, por el caso Maldonado. Fuimos a sesionar en una asamblea extraordinaria en Esquel para exigir al Estado nacional y al Estado provincial que se abstenga de continuar hostilizando a las comunidades indígenas y a generar etiquetamientos o persecuciones arbitrarias. También se hizo un encuentro con las comunidades del pueblo mapuche tehuelche de la zona, que participaron cientos de representantes, donde escuchamos las distintas demandas, y se mostró que no existe esta doctrina del indio bueno, indio malo, que pretendía el gobierno nacional esgrimir, como que había un sector de grupos violentos, y bueno, esta estrategia quedó claramente en ridículo con el secuestro que hicieron en los territorios. No hay ningún arma de fuego, y se secuestraron serruchos, palas y un hacha. Claro. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho la creciente violencia descontrolada y fomentada por el Estado Nacional hacia los pueblos indígenas. Nos parece muy triste y muy peligroso también que se los tilde de terroristas o que se los tilde violentos, cuando siempre las personas que resultan muertas, desaparecidas o heridas son los indígenas. Y nos parece alarmante y gravísimo en un marco de incumplimiento sistemático del Estado argentino
respecto de sus compromisos constitucionales e internacionales con los pueblos indígenas, se les reproche por ocupar tradicionalmente los espacios que siempre ocuparon y que el mismo Estado no ha relevado ni ha regularizado. Entonces, nos parece muy hipócrita la posición de ciertos funcionarios estatales, de ciertas reparticiones que acuden a una mesa de diálogo, a no dialogar, a no traer ninguna propuesta, a generar un desgaste y a generar también mucha frustración y enojo, porque es muy poco seria la gestión que lleva adelante un gobierno que invita o propone el diálogo como mecanismo de solución de controversias, sí, pero no lleva ninguna propuesta ni dialoga, sino que simplemente dice la propiedad es para aquellos que la tienen y no se va a revisar ni estudiar si los reclamos que hacen los pueblos indígenas tienen sustento o no tienen sustento, si hay ocupación tradicional o no hay ocupación tradicional, si ese espacio es un espacio territorial donde existe medicina ancestral. No existe ningún tipo de respeto a la diversidad cultural, no existe ningún tipo de respeto a las autoridades tradicionales. Es un discurso de respeto a los pueblos en la medida que sean folclóricos y que sean lindecito con la pluma del taparrabo, claro, como nota de color, pero cuando se discuten los recursos, cuando se discute la ocupación del territorio, cuando se discute la propiedad, ahí se acaba el respeto. Claro, creo que fue clarísimo tu diagnóstico, Fernando, y creo que también tiene un puntapié para poder repensar un montón de estigmas que hay circulando en la sociedad sobre los pueblos originarios y que, por supuesto, y lamentablemente el último año se han profundizado ni más ni menos que desde el ámbito estatal. Muchísimas gracias por tu conversación y a disposición para lo que necesites. No, por favor, gracias a ustedes por su interés y cuando necesiten, acá estamos. Buenísimo, muchísimas gracias. Chao. Hasta luego.